Mixing medicine, I feel like Superman. ¿Cómo estás? Mi nombre es Lou Díaz. Soy un ingeniero de mezcla y productor radicado en Miami, Florida. Llevo 25 años mezclando y produciendo y estoy a punto de mostrarte algunos tips y trucos para trabajar voces de hip hop. Así que las voces de Tony Mike para la canción que él proporcionó, que se llama Paradise, fueron grabadas en el sur de Jersey y algunas también se grabaron en Astro Studios, donde estamos ahora mismo, y el resto de su proyecto también se hizo en Miami. Déjenme ponerles esta sesión para que se familiaricen con la canción y para que escuchen cómo suena la voz. Balenciagas, I went out and got it. I hear the talk, but I'm never affected. I'm deep in my pockets. Lucky for me, I just came here to eat. I don't feed in the gossip. Back on my own, I done earned my respect and I tripled the profits. Mezclo voces, para mí lo principal es el control. Así que cualquier cosa que te moleste en la voz, como cuando escuchas una voz, abres una sesión, lo primero que hago es escuchar la voz. Y solo escucho las frecuencias que sobresalen, que tal vez, ya sabes, me lastiman los oídos. Entonces, lo creas o no, en realidad subo mucho el volumen de la voz y la escucho a un nivel realmente alto. Y veo y escucho las cosas y áreas que me molestan. Lo primero que hago es usar, por ejemplo, este MQ4, y es solo para quitar un poco de eso, digamos desde unos 50 Hz hacia abajo, principalmente porque puede que estés en un sistema como este, un par de NS10, o tal vez estés mezclando en casa y no escuches los 40 Hz o 30 frecuencias subgraves muy bajas, y entonces podrías dejar pasar eso en la mezcla. Y luego vas a un club y de repente escuchas ese retumbo o algo así. Eso es porque eso estaba pasando en la voz. Nunca sabes dónde se grabaron esas voces. Y simplemente asumes que, ¿sabes qué? Mejor eliminamos esas frecuencias y las sacamos de ahí. Y lo siguiente que hago es usar un C6. Obviamente es para atacar todas esas pequeñas frecuencias que me molestan de la voz. Y así puedo lograr mi primera pasada para controlar esa voz. Aquí está el C6 desactivado. I hear the talk, but I'm never affected. I'm deep in my pockets. Lucky for me, I just came here to eat. I don't feed in the gossip. Back. Cuando escuchas esa voz, tienes que empezar a notar qué es lo que te molesta de la voz. Lo primero que hago es usar un C6 para ajustar las partes que me molestan. Lo que me encanta de esto es que puedo recortar y tengo la opción de elegir un ancho de banda. Tengo la opción de elegir un tiempo de ataque. Puedo elegir un tiempo de liberación para esa frecuencia y la envolvente. Haré la compresión más amplia. Por ejemplo, aquí lo pondré en solo para que escuches la frecuencia que quiero reducir. Ahora, lo genial de esto es que puedes, como quien dice, ir pescando, recorriendo, para encontrar la frecuencia que quieres. Para mí, ese es el problema en esa voz, justo por ahí, arriba de 2000, tal vez 3000. Y también puedo afinar aún más la frecuencia cambiando el Q. Así que vamos a escucharlo. Con esto activado, lo voy a desactivar. I hear the talk, but I'm never affected. I'm deep in my pockets. Lucky for me, I just came here to eat. I don't feed in the gossip. Back on my own. Es algo muy sutil. Pero al agregar ecualización, efectos o compresión, esas frecuencias resaltarán. Eso es lo más importante. Igual con las frecuencias bajas, así que aquí en la parte baja hago lo mismo. Se trata de controlar toda esa sensación de resonancia que se produce en las voces. Por eso el C6 es esencial para mí. Lo uso literalmente en todas y cada una de las voces en las que he trabajado. Después de eso sigo con el Triple D de Manny, que me encanta porque es otra especie de C6, pero es un comodín. Así que puedes ver la parte de reducción de asperezas, que básicamente es esta frecuencia. Te lo voy a poner en solo. Escucho la... Estoy golpeando esa frecuencia otra vez. La ataco con el C6, pero me gusta que el Manny venga después para atrapar un poco más. Lo mismo con el área de la caja. También uso eso y luego incluso voy más allá y agrego un C1 y lo pongo. Ya sabes, cargo el preset de Desert. Y lo mismo, paso por las frecuencias que me molestan y puedes escucharlas. Muy sutil en esa frecuencia que estoy tocando, alrededor de 250. Y luego, lo último que hago normalmente es mi DSA. Ahora, claro, cada voz tiene, ya sabes, una necesidad diferente de DSA. Pero siempre quieres tener un DSA ahí, por si acaso.
Y ese dessing, para todos los que no saben, maneja todas las sibilancias, todas las frecuencias desde 7 hacia arriba. Muy brillante. Entonces te voy a mostrar, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí. Básicamente es agarrar todas las S y bajarlas. Y luego de eso, aquí es donde empiezo a agregar cosas a la voz. Y me encanta el API. Me encanta el brillo en el API. Así que si quiero darle más brillo, darle un poco de luz, le doy ese brillo después de haberle hecho el deesser, ¿verdad? Porque ya lo controlé y puedo subir esa voz y darle ese brillo que le falta sin que te moleste. Te lo voy a poner sin icon. I hear the talk, but I'm never affected. I'm deep in my pockets. Lucky for me, I just came here to eat. I don't feed into gossip. Back on my own, I done earn my respect and I triple. Exacto, entonces estas cosas las hago después de controlar la voz. Por eso la cadena va en ese orden. Y al final, como dije antes, es el R-Box. Y eso es lo que hace que todo el grupo salga al frente. Y te lo voy a poner sin y con eso. Make some medicine, I feel like Superman. Running through them bands got me like a friend. I could take your 5 and turn it to a 10. Puedes ver lo que pasa, pero no puedes hacer esto sin todos los otros pasos primero. Porque si haces esto ahora sin ningún de-essing, sin ninguna compresión por bandas, todas esas frecuencias que saltaron así van a saltar y molestarte aún más. Y cuando regreses todos los elementos del resto de la pista, vas a poder mover esa voz hacia adelante y hacia atrás. Ahí es donde está el punto ideal para mí en las voces. Y eso es básicamente lo esencial de una cadena vocal y por qué tengo los elementos en el orden en que los tengo. Primero controlo todo lo que puedo y luego empiezo a, ya sabes, darle brillo y agregar cosas y al final termino todo con un compresor. Cuando mezclas adlibs, pilas de voces, overdubs y todo eso, si es una voz que está apoyando la voz principal, o sea, si es un doble de la voz, quieres tratarla como una voz principal. Quieres mantenerla en mono y ponerla, ya sabes, detrás de la voz principal. Pero cuando se trata de adlibs y de lo que llamamos sweeteners, a mí me gusta ponerlos en el campo estéreo. Me gusta dejar la voz principal lo más posible en el centro, a menos que el productor o el artista específicamente quieran que esté en el centro o cerca. Las abro lo más que puedo, porque eso abre el campo estéreo para empezar y le da espacio a la voz para que se destaque sola. Algo que tienes que tener en cuenta cuando paneas algo completamente, como por ejemplo en esta canción en particular puedes ver aquí. En ambos casos ves como todos mis adlibs están distribuidos. Estéreo completo. Tienes que tener cuidado porque cuando mandas algo completamente al estéreo, vas a escuchar mucho más de lo que escucharías normalmente si estuviera en el centro junto con el resto de la pista. Así que cuando lo saques, ten en cuenta bajar el volumen para que no opaque la voz principal. Y en esta sesión en particular, si puedes ver, de hecho usé el doubler aquí, que realmente ayuda a expandir esa voz, ¿verdad? Y en este caso, él tiene susurros. Never affected, I'm deep in my pockets. Lucky for me, I just came here to eat. I don't feed into gossip. Back on my own, I done earn my respect and I triple. Así que en esta voz tenía la voz principal al centro y solo hay una pista de susurro, ¿verdad? Simplemente le puse el doubler para darle esa sensación estéreo ya que no puedo panearla. Y como esto es un susurro, puedo, boom, ahí está el R-Box. Comprimí el R-Box para darle energía y que esté al frente, luego lo empujé un poco hacia atrás. Y luego suena bien claro, escuchas todo lo que dice y no sobrepasa la voz principal. En medio del grupo, I hear the talk, but I'm never affected. I'm deep in my pockets. Done earn my respect and I tripled the profits. se hace. En general, después de eso, ya sabes, después de controlar las voces, después de tener los adlibs paneados, después de que el R-Box está en el groove trayendo todo hacia adelante, todavía tienes efectos. Todavía tienes delays, tienes reverbs, tienes flangers, tienes todas estas cosas que puedes usar para darle profundidad a la voz, que encaje con la vibra de la canción. Y luego un delay siempre es tu amigo. H-delay me gusta tener, dependiendo de la canción, un cuarto en ping pong, a veces un octavo en estéreo. Lo que sea que suene bien con la canción, y esos son los pequeños detalles que usas para darle a todos los elementos vocales un poco de brillo, un poco de chispa. Y para mí no soy muy fan de los efectos gigantes. Solo me gusta que el efecto se sienta como algo y que no sobresalga demasiado de la pista. Obviamente, si solo quieres poner delay en una palabra, tendrías que automatizar esa palabra, ¿verdad? Si lo dejas estático durante toda la mezcla, cada palabra va a tener delay. Ahora, en ciertos casos quieres usar un delay estático, como yo uso, por ejemplo, aquí.
For me, I just came here to eat, I don't feed in the gossip. Back on my own, I done earned my respect and I tripled the profits. Así que estoy usando este H delay y lo tengo en triplete. Y la razón de eso es que el tempo se siente un poco diferente. El ritmo se siente un poco diferente. Y está muy bajo en la mezcla. Está ahí solo para crear aire, para crear una atmósfera, igual que se usaría una reverb. Pero si subiera ese envío, sonaría ridículamente fuerte. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces lo que quieres hacer es que cuando uses un delay de throw, cuando estés resaltando algo, sí, en ese caso, querrías automatizarlos. Pero un delay estático, normalmente para mí se usa así, para crear un efecto, para crear una atmósfera, para darle una sensación a la voz. Te voy a mostrar rapidito un pequeño delay throw que uso en este verso. Eso significa que automatizas el envío real. Tengo un delay ajustado a 1/4 en 145 BPM. Y un poco de high pass, un poco de low pass, así que tiene un pequeño efecto de radio. Así que solo la palabra "we litty" fue enviada al delay. En la voz real, si quisieras hacer eso con un ecualizador, es súper sencillo. Es el mismo principio. Recortas todo desde los graves, todo desde los agudos y tal vez, ya sabes, en un K, tal vez 2 o 3K, podrías querer subirle ahí para darle ese efecto de radio. Así que estoy usando el rec y como ven, estoy barriendo todo desde 500 hacia abajo y estoy aumentando un poco aquí alrededor de 2000, como dije antes. Y eso produce el efecto radiofónico. La tocaré en solitario para ti y luego la tocaremos con y sin ella. Esto es con ello y esto es sin ello. Así que puedes oír que el retardo tiene ese mismo efecto radiofónico. Así que juntos y luego en el contexto de la canción. Entonces hay una parte en la canción donde queríamos usar ese efecto tipo T-Pain. Y conectamos Waves Tune. Y puedes verlo justo aquí. Te voy a poner la parte rapidito para que la escuches. Eso se explica solo. Ya sabes, solo estamos subiendo los ajustes al máximo. Quieres que la corrección esté al tope. Quieres que la velocidad sea lo más rápida posible. Y ya sabes, buscamos ese efecto T-Pain y con el Waves Tune Retune podemos lograrlo súper fácil y súper rápido. Te voy a mostrar el efecto. Usamos Waves Retune para hacerlo. Y obviamente tienes que encontrar la tonalidad de la canción. En este caso es la mayor. Y luego tu velocidad y tu corrección tienen que estar al máximo. Pero es bastante sencillo. Le agarras la onda súper rápido. Voy a poner una voz en solo rapidito para que la escuches sin el efecto. I'm a city where you need to strap up, but they know I'm too raw. Every time I'm a city where you need to strap up, but they know I'm too raw. Every time I hit it right, round and doing wrong. Así es como se hace. I was raised in the garden, a lot of shade in the garden. See them snakes in the garden, never change, I'm all in. Doing drills in the garden, in the hills in the garden. Know the kill in the garden, no names, no talking. Mixing medicine, I feel